Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Noris Pacheco y les presentaré a continuación el trabajo sobre el diplomado de minería de datos auspiciado por diplomadosonline.com. El mismo lo titulé de la siguiente manera: aplicación de la minería de datos a través de técnicas descriptivas para el análisis de 5 variables de orden macroeconómico de 8 países latinoamericanos durante el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2008 y el cuarto trimestre de 2018. La agenda que les presentaré en esta defensa consta de 5 tópicos. El primero de ellos es la presentación del modelo, el segundo el marco teórico, el tercero el marco metodológico, el cuarto el marco aplicativo y finalmente el quinto las conclusiones. Bien, empecemos con el primero de ellos, la presentación del modelo. Tal como les comenté en el inicio, es un análisis de 5 variables macroeconómicas de 8 países latinoamericanos. Entre ellos los países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. El plano temporal, tal como les comenté, es de 44 trimestres, que es el espacio temporal comprendido entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2018, para un total de 8 países, lo que nos da un total de 352 observaciones o individuos. Esto se trabajará a través de la técnica de data panel, ya que combina series temporales con series longitudinales, es decir, los 44 trimestres por los 8 países. En cuanto a las variables económicas, las variables partícipes dentro del modelo son el riesgo país como variable dependiente, cuyo acrónimo es RP. Su unidad de medida son puntos básicos y obtuve la información de Bloomberg. Las 4 restantes variables son las variables explicativas o independientes del modelo. La primera de ellas es el Producto Interno Bruto, PIB. La unidad de medida la trabaja en variación porcentual trimestral, es decir, la tasa de variación trimestral. La segunda de ellas es la tasa de inflación TI. Se trabajó a través de la variación porcentual anualizada, es decir, año a año. El tipo de cambio o la tasa de cambio, TC. Inicialmente lo trabajé como, digamos, el precio relativo de cada moneda con respecto al dólar estadounidense, pero me di cuenta que, por supuesto, como son 8 países, son 8 monedas distintas, allí teníamos el peso mexicano, el real brasileño, el peso argentino, entre otras, había mucha variabilidad. Entonces lo que hice fue construir un número de índice con el primer trimestre de 2008 igual a 100, que es el primer trimestre de la muestra de estudios. Entonces lo llevé todo a una misma medida, lo unifiqué a través de números índices. Y finalmente, las reservas internacionales, RI, todas expresadas en millardos de dólares estadounidenses. Las fuentes de información de estas 4 variables independientes fueron extraídas de bancos centrales, los bancos centrales, por supuesto, de sus respectivos países y los institutos de estadística, así como el Fondo Monetario Internacional a través de sus publicaciones. El objetivo general de la presente investigación es analizar el comportamiento de las 5 variables macroeconómicas ya nombradas de los 8 países latinoamericanos también mencionados, a través de la técnica de minería de datos con aplicaciones de las técnicas descriptivas en el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto de 2018. Me planteé 4 objetivos específicos. El primero de ellos es evaluar el análisis exploratorio de los datos de las 5 variables macroeconómicas del modelo con el propósito de conocer las principales estadísticas descriptivas y, por supuesto, su análisis de correlación en el periodo de estudio. El segundo es aplicar el análisis de componentes principales con el fin de disminuir la dimensionalidad de los datos y buscar patrones entre los individuos en el periodo de estudio también. El tercero es emplear el método de Camedois a través del algoritmo PAN con el objeto de buscar conglomerados o clusters entre los individuos del modelo
en los 44 trimestres de estudio. Y finalmente, el cuarto objetivo es estimar un modelo de regresión lineal a través de datos de panel con el objetivo de conocer las relaciones de cada una de las variables independientes con la variable dependiente también en el periodo de estudio. Iniciamos entonces con las características del modelo. A través de este comando ADR de estructura, nos muestra que es un tipo de tabla tipo data frame con 352 observaciones, tal como les expliqué, en las 44 observaciones por los 8 países de 7 variables. Esas 7 variables, las dos primeras, que es el periodo y el país, son variables categóricas. El periodo nos muestra cada uno de el trimestre con su respectivo año. El país es un disminutivo, o sea, de los 8 países de estudio. En el caso acá se muestra los primeros 4, es decir, MEX de México. ¿Okay? Las siguientes variables, las 5 variables macroeconómicas, son todas numéricas, tal como se muestran acá, donde les estoy señalando. Bien, continuamos con el marco teórico, que es el segundo tópico de esta defensa. Acá planteo una pequeña definición de los 5 variables macroeconómicas. Empezamos con el riesgo país. El riesgo país no es más que un índice que elabora JP Morgan, el banco de inversión, en donde calcula la diferencia de la tasa de interés de los bonos del país emergente en cuestión con los bonos de Estados Unidos, o sea, con la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos que se consideran libres de riesgo. Ese diferencial es lo que se conoce como riesgo país. Por supuesto, mayor riesgo país, a medida que aumenta, digamos, en el país determinado, puede estar en riesgo de una cesación de pago. Y por el contrario, si disminuye, bueno, hay mayor credibilidad para los inversionistas en ese país. El segundo término es el Producto Interno Bruto. Por supuesto, es un indicador que mide la actividad económica de un país, la producción de bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado. Por su parte, el tipo de cambio no es más que el precio relativo de una moneda, en este caso emergente, respecto al dólar estadounidense. A medida que el tipo de cambio aumenta, quiere decir que la moneda emergente se está depreciando. Es decir, se pagan más unidades de moneda local por dólar estadounidense. En cuanto a la tasa de inflación, no es más que el incremento o la subida generalizada de los precios de una economía en particular. Y finalmente, las reservas internacionales son todos los activos financieros medidos a través del oro o de divisas que mantienen los bancos centrales como respaldo de su moneda. Es decir, se utilizan más que todo cuando hay problemas de balanza de pagos o para hacer frente a las importaciones. En segundo lugar, otros conceptos que se van a trabajar o se trabajaron durante toda el trabajo fue, bueno, la minería de datos, que no más que son técnicas que aplican estadísticas para encontrar patrones ocultos de la data que no se ven en las tablas tradicionales. ¿Okay? Para ello, una de las tareas son las descriptivas, también son las predictivas, pero en este trabajo hacemos referencia a las descriptivas que nos ayudan a buscar esos patrones a través de visualización, análisis de correlación, estadísticas de tipo descriptivas. En este caso, estas técnicas descriptivas, las seleccionadas son, o las que yo utilicé para este trabajo, es la estadística descriptiva, el análisis de clustering o conglomerados y el análisis de componentes principales. En el caso de clustering o conglomerados, es un agrupamiento que se realiza a través de diversas técnicas. En el caso de lo que utilicé, el método Kame-Dois, que nos va a permitir obtener agrupaciones de la data de estudio. Y en cuanto al análisis de componentes principales, no es más que reducir la dimensionalidad de los datos.
es decir, de una gran base de datos, estudiar por componentes matrices más pequeñas que suelen ser representativas dentro de la muestra. Y finalmente vamos a analizar también el data panel, como les comenté al principio, no es más que bases de datos que cruzan series temporales con series longitudinales al mismo tiempo y se estudian a través de un análisis de regresión lineal. Como tercer punto tenemos el marco metodológico. ¿Qué metodología utilicé yo en este trabajo? Generalmente, utilicé el proceso KDD, el Knowledge Discovery in Databases, que se divide en 5 aspectos. El primero de ellos es la selección de la base de datos. Bueno, allí seleccioné, tenía muchísimas variables que quería estudiar dentro de las variables macroeconómicas. Sin embargo, las reduje a 5 por problemas que no todas se conseguían en la misma periodicidad y era importante para el modelo. Se hizo la selección de distintas fuentes de datos, como les comenté al principio, de los bancos centrales, de los institutos de estadística, del Fondo Monetario Internacional. Luego, después que se seleccionaron todas las bases de datos, el segundo paso es el preprocesado, que no es más que la limpieza de los datos, analizar los datos faltantes. En el caso, por ejemplo, tuve una limitante que el riesgo país de los países, generalmente muchos de ellos los conseguí fue a partir de 2008. Es por esa la razón de que comienzo el estudio a partir del 2008. Luego, se transformaron los datos, es decir, por ejemplo, el riesgo país es una variable que se consigue diaria y tuve que calcular los promedios para hacerlos trimestrales para tener la misma periodicidad en todos los trimestres. Además, el Producto Interno Bruto generalmente es trimestral, muy pocos países lo calculan mensual, entonces ya para utilizar el Producto Interno Bruto me ataba usar la data trimestral. Luego, se aplicó la minería de datos a través de las técnicas descriptivas que les mencioné en la diapositiva interior para su luego interpretación y evaluación, búsqueda de patrones, tendencias, relaciones, para un conocimiento que, por supuesto, lo obtuvimos a través de esas técnicas. Ok, acá empezamos con el cuarto tópico, que es el marco aplicativo. Se aplicaron las técnicas descriptivas que les voy a mencionar a continuación. La primera de ellas, el análisis exploratorio de los datos, con una primera aproximación, el análisis unidimensional, es decir, por variable. A través de la función summary en R, obtuvimos las principales estadísticas descriptivas de los países, en este caso el riesgo país. Fíjense que, están todas las variables, las 5 variables macroeconómicas de estudio y muestra el mínimo, el máximo, el primer cuartil, el segundo cuartil que es la mediana, el tercer cuartil y el promedio, la media aritmética. Fíjense que la mediana y el promedio acá son distintos, ¿ok? Precisamente estamos trabajando con 8 países totalmente diferentes. Tenemos que el mínimo riesgo país fue de 114.9 puntos, mientras el máximo fue de 1.679,5. O sea, este 1.679,5 está representado por Argentina, porque, Argentina es el país más volátil, con mayores problemas de toda la muestra. El mínimo, por su parte, es Chile, o sea, como la menor riesgo país que se observó durante la muestra. Fíjense que la media y la mediana son distintas, lo que sugiere que la variable no se está comportando como una norma. En cuanto al PIB, tenemos que el valor mínimo obedece al menos 9,35. Este menos 9,35 es una caída que experimentó Uruguay. Y este máximo, precisamente, casi 20%, fue asociado a Argentina cuando ganó el presidente Macri, que se hicieron un conjunto, o se aplicaron, mejor dicho, un conjunto de políticas económicas para resolver problemas económicos de tipo coyuntural.
Fíjense que la media y la mediana son similares, sin embargo no son iguales, lo que también nos dice que no se está comportando como una normal. En cuanto a la tasa de inflación, la media y la mediana sí están muy parecidas. Sin embargo, fíjense que el menor dato es negativo y eso es posible. Este menos 2,84 obedece al año 2008 de Dominicana, que más bien experimentó una caída en sus precios. Mientras el máximo, este 10,86, se asocia a Brasil, es decir, la tasa de inflación más alta que ha tenido los países de estudio fue de Brasil. Luego, con respecto al tipo de cambio, tenemos que el valor mínimo es de 89,84, es decir, se estaba apreciando la moneda y esto se debió en algún momento del peso uruguayo que se estaba apreciando respecto al dólar, y el máximo es de 1.181 puntos. Es una depreciación del peso argentino, precisamente ahorita el año pasado, a finales del año pasado, por los problemas de tipo de cambio, de depreciación que experimentó el peso argentino. Fíjense que tampoco la media y la mediana, aunque están por encima de 100 puntos, son distintos. O sea que esto está, por supuesto, no está obedeciendo a una distribución de tipo normal. En cuanto a las reservas internacionales, tenemos una diferencia bastante clara, debido a que el mínimo es de 2 millardos de dólares, 2.000 millardos, perdón. Este valor es asociado a República Dominicana. En los 8 países, los países de estudio son totalmente diferentes. República Dominicana es una isla muy pequeña, por supuesto sus reservas internacionales son pequeñas. Por su parte, este 381 millardos de dólares obedece a Brasil, es la principal economía latinoamericana, la más grande. Entonces, estas son, digamos, las disparidades que encontramos al estudiar los 8 países puntos. Y fíjense que la media y la mediana totalmente distinta, casi que la media, perdón, es el doble de la mediana. Bien, a través del Describe tenemos otra información adicional de la estadística descriptiva que nos muestra lo que es la asimetría y la kurtosis. En cuanto a la asimetría, bueno, en todas las variables se ve por supuesto un sesgo, unos más acentuados que otros. Este 5,86 es el más acentuado, el menos es 0,98, pero para que obedezca a una distribución normal debe ser 0. En cuanto a la kurtosis, por supuesto, descartamos que se está comportando como una normal, debido a que su distribución debería ser la mesocúrtica, muy cercano a 3. Y tenemos que acá son valores muy distintos a 3. Tenemos mayores a 3, 42, por ejemplo, del tipo de cambio, y 9,51 del riesgo país, que cuando es mayor a 3 obedece a una tipo lectocúrtica, es decir, cuando los datos están más empinaditos, y cuando es menor a 3, como 0,41, 2,18, obedece a una distribución de tipo platicúrtica, es decir, más amplia la distribución de los datos. Es decir, que en conclusión obtenemos que no se está, la normalidad no está presente en este modelo. Continuamos con el análisis multidimensional de los datos a través de la matriz de correlación. Fíjense que esta es una correlación, vamos a tomar en cuenta las variables explicativas del modelo, es una correlación bastante baja. Generalmente la más alta es la relación entre la tasa de inflación y las reservas internacionales, lo cual muestra una correlación positiva, es decir, directamente proporcional. A medida que aumenta la tasa de inflación,
aumentan las reservas internacionales y eso es lógico esperarlo a través de la teoría económica debido a que si los precios están aumentando se está perdiendo capacidad, poder adquisitivo. Entonces, bueno, las reservas internacionales a través de las exportaciones se tienen que estar, digamos, sumando, se tienen que estar adicionando debido a que al valor que se está perdiendo en la moneda local. Fíjense que si nosotros hacemos un análisis aquí de colinealidad, eh, este modelo no está presentando problemas de multicolinealidad. A nivel gráfico lo vemos, estos óvalos que están acá, a medida que sean más amplios, nos muestra la menor correlación entre las variables y a medida que sean como más delgados, quiere decir que hay una correlación mayor. Sin embargo, 0,55 no se considera problemas de altas correlaciones entre variables explicativas. Como segundo punto tenemos el análisis de componentes principales. Como bien les definí hace algunas diapositivas anteriores, nos muestra una reducción de la dimensionalidad de los datos a través de matrices que se transponen y a medida que la varianza sea mayor capacidad de explicación se tiene. Fíjense que en el componente 1 se muestra casi el 39%, el 38-89%, mientras el componente 2 suma casi el 20%. Estos dos primeros componentes en términos acumulados obedecen al 58,87%, es decir, más de la mitad de la muestra que está representada en los dos primeros componentes. Por supuesto, los componentes a medida que van avanzando van de forma decreciente. ¿Okay? El gráfico de los análisis de componentes principales y el círculo de correlaciones se muestran a continuación. En el lado izquierdo, acá tenemos el análisis por individuos. Fíjense que estos círculos los adicioné debido a que estaba buscando ciertos patrones en los conglomerados. El primero de ellos, el azul, fíjense que acá se representa la mayoría de los países, de los 8 países. Simplemente acá, como les dije anteriormente, representa casi el 60% de la muestra, el 58, 80 y tanto. Acá, en el óvalo amarillo, tenemos, digamos, yo identifiqué este óvalo como los países más pequeños, ¿ok? Fíjense que acá abajo hay una leyenda que significan las observaciones de los países. Fíjense que, por ejemplo, acá se ve, se percibe 200, 300, más o menos, y eso obedecen a las observaciones de República Dominicana, Perú y Argentina, catalogadas como de menor tamaño, en contraposición de la primera círculo, que son las economías un poco más grandes, que está la mexicana, la chilena, la brasileña, entre otras. Por su parte, estos dos círculos, fíjense que es mucho más clara la visualización. Este círculo azul representa, fíjense que está un 338, un 318 y obedece más o menos a la economía argentina, fíjense, de 309 a 352. Y estos son aquellos, digamos, observaciones que tienen que ver con la economía que han generado algún impacto, alguna crisis. Fíjense que si lo transporto, lo proyecto, mejor dicho, acá al círculo de correlaciones, este círculo tiene mucha relación con problemas de Producto Interno Bruto, mientras esta que está acá, que estos dos rezagados son, por supuesto, de Argentina. Estos son los dos últimos trimestres en donde la crisis económica argentina se ha agudizado. Y eso se viene explicado por problemas en el riesgo país y de la depreciación de la moneda, del tipo de cambio, del aumento del tipo de cambio. ¿Okay? Y digamos que esta zona que está acá, este primer cuadrante, obedece a más que todo relaciones con las reservas internacionales y la tasa de inflación, mientras estos que están acá con problemas en el PIB, o sea, más que todo se explica por el PIB. Sin embargo, acá vemos cómo existe una relación positiva,
sea, una correlación positiva entre el riesgo país y el tipo de cambio. Fíjense que a medida que aumenta, es lógico pensarlo, a medida que aumenta el tipo de cambio se está depreciando la moneda y eso incide en que el riesgo país eh, aumente y que los inversionistas no inviertan en estos países, sino buscando mayor estabilidad en las monedas de otros países emergentes. Fíjense que hay una relación inversa entre el PIB y las reservas internacionales con la tasa de inflación. Y a medida que aumenta el Producto Interno Bruto, ¿verdad? La tasa de inflación disminuye. Eso es lógico también pensarlo porque al aumentar la tasa de inflación se está perdiendo poder adquisitivo. Eh, entonces, digamos que producir se hace más costoso. Entonces, esas son los tipos de relaciones que se ven y a medida que aumenta el Producto Interno Bruto, por supuesto, bueno, a medida que hay producción, si se explica a través de las exportaciones, bueno, las reservas internacionales deben aumentar. ¿Ok? Eso es lo que se espera en la teoría económica. Entonces vemos más o menos la relación entre los individuos en este gráfico con respecto al análisis del círculo de correlación, que ya habíamos visto a través de la matriz de correlación las distintas, digamos, relaciones. Y habíamos visto inicialmente, si nos devolvemos para acá, la relación de 0,55 que hay entre la tasa de inflación y las reservas internacionales. ¿Ok? Entre la tasa de inflación y las reservas internacionales que están de este lado. Por otra parte, se aplicó la calidad de representación de los individuos calculada a través del coseno al cuadrado, en donde se observa acá, esto es una pantalla hasta los primeros 128 individuos o observaciones, recuerden que tenemos 352 y si es mayor al 60%, vemos que está bien representado. Vemos que la mayoría, o sea, excepto algunos casos, estos 49 están mal representados, pero en sí la mayoría de los individuos está por encima del 60%. Por su parte, en cuanto a las variables, tenemos que las que están representadas por encima del 60% es la tasa de inflación y las reservas internacionales. Sin embargo, el tipo de cambio y el riesgo país están muy cercanos. El riesgo país con 55.41 y el tipo de cambio con 57.65. Ahora bien, el Producto Interno Bruto está muy mal representado porque solamente la calidad de representación ascendió a 26,86%. Y bueno, acá se ve cómo precisamente eran las relaciones de lo que veíamos en las matrices anteriores. Esta es una representación gráfica del análisis de componentes principales con los datos representados. Del mayor, a través del coseno cuadrado mayor a 60%. Fíjense que acá ahora se visualizan tres grupos. El primero de ellos, con las economías más grandes, el segundo con las economías más pequeñas y este tercer punto ya más claramente con los problemas económicos, como ya les comenté, que ha experimentado la economía argentina. Por su parte, fíjense que solamente de las 5 variables macroeconómicas, solamente 2 fueron las que estaban bien representadas, las que están en el caso de las reservas internacionales y la tasa de inflación, con una representación de casi el 60% de la muestra. Vemos que básicamente este primer grupo y este primer cuadrante está de los países más grandes, se proyecta con una relación entre las variables reservas internacionales y tasa de inflación. Como tercera medida descriptiva, tenemos el método de Camedois a través de clusterización. Tenemos este primer gráfico que nos muestra el nivel o el número óptimo de clústeres asociados a través de del modelo presentado.
tenemos que a través de esta metodología del algoritmo PAN nos arrojó un K óptimo de 3. Y esto ya básicamente lo veníamos viendo en el análisis de componentes principales. ¿Ok? Fíjense que el tamaño de esos clústeres obedece el primero de ellos a 212 observaciones que coincide con este óvalo que había representado en color azul. El segundo de ellos con 95 observaciones y el tercero con 45. Aquí debe haber algún tipo de intersección entre ellas. Puede ser que aquí pueda ser un segundo y aquí hasta un tercero. ¿Okay? Porque estas son dos observaciones que quedaron por fuera, que como les comenté son los problemas económicos que ha vivido la economía argentina. Acá se muestra, bueno, un detalle de lo que es la clusterización a través del método PAN y nos muestra en qué posición están o en qué clúster están clasificados cada una de las observaciones. Acá lo vemos gráficamente, fíjense que el clúster color rojo obedece al primero, que está representado por las 212 observaciones. Aquí se ven las economías más grandes, entre las que destacan Brasil, Chile, México. ¿Okay? El segundo clúster en verde son las economías más pequeñas respecto a estas, las cuales son Colombia, Perú. ¿Okay? Y el tercer clúster son las economías más pequeñas todavía de toda la muestra, que obedecen es a Perú, Argentina. ¿Okay? Y tenemos fuera unos observaciones que no están representadas dentro del clúster. Sin embargo, algo interesante que acá vemos es la intersección entre clústeres. Fíjense que no todos los clústeres son homogéneos. Se intersectan entre sí y esto se explica básicamente porque son países de una misma región que están afectados por políticas externas comunes. Por ejemplo, si el dólar americano, el dólar estadounidense se está apreciando, eso incide en la depreciación de las monedas. Igualmente, recordemos que las economías latinoamericanas son básicamente productoras de materias primas. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo, productor del cobre, y México, productor petrolero, así como Colombia. Y cualquier evento o variación en el precio de esos commodities que se transan a nivel internacional, por supuesto, va a incidir como en las economías, y por eso es que ellas se intersectan. Los tres grupos están intersectados. Sin embargo, tenemos, fíjense que el primero, que es el más grande, se está intersectado tanto como el segundo como con el tercero. Ahora acá el verde y el azul tienen una pequeñita, este pedacito de intersección, y al final se concluye que son países que son, por supuesto, son diferentes, tienen distinta capacidad productiva, así como hablamos, como les hablé hace un rato, sobre las reservas internacionales de República Dominicana y Brasil, que son sumamente distintas porque Dominicana es una isla y Brasil es un país bastante grande y con una capacidad manufacturera importante. Entonces vemos las relaciones. Estas intersecciones no escapan, este análisis no escapa que al final del día son países distintos, pero que se relacionan por estar primero dentro de la misma región, y también el comercio internacional los beneficia. Por cercanía, muchos de los países interactúan a través de las exportaciones y las importaciones. ¿Ok? Bueno, el cuarto tema es sobre datos panel. Aquí se construyó un modelo de regresión lineal a través de Data Panel. Fíjense que nos muestra esta corrida del modelo general, que es un dato panel tipo balanceado o un panel balanceado, que nos muestra que tienen las mismas observaciones, es decir, no hay datos faltantes. El N es 44, que corresponde a los trimestres de estudios.
el corte transversal son 8 países, lo que esta multiplicación nos da un N total de 352 observaciones. Tenemos las estadísticas descriptivas de los residuales y el análisis de los coeficientes. Si tomamos en consideración un 95% de confianza, tenemos que las variables, en este caso, el tipo de cambio y las tasas de inflación son significativas para explicar el comportamiento del riesgo país. Sin embargo, el Producto Interno Bruto y las reservas internacionales no lo son. Y ya vimos cómo esta relación se ve en cuando se calculó el coseno al cuadrado con la calidad de representación de los datos, que habíamos visto claramente que el PIB no estaba bien representado y coincide con que no es significativa. A nivel global, fíjense que el estadístico F con un 95% de confianza nos dice que las variables en conjunto están aportando información relevante para explicar el comportamiento del riesgo país. Sin embargo, el R cuadrado ajustado que se utiliza para la bondad de ajuste de modelos múltiples, que en este caso hay 4 variables independientes, es muy pequeño. Se explica solo el 12,80%. O sea, el 12,80% es, de las variables explicativas explica el comportamiento de la variable dependiente, en este caso el riesgo país. También se estimaron los otros modelos de datos panel asociado a efectos fijos, que esto parte de la premisa que el comportamiento del tiempo es estático. En este caso, entre las observaciones, en este caso, fíjense que al hacer ese supuesto, el R cuadrado mejoró a 16,11%, sin embargo sigue siendo bastante bajo. Y las variables, las reservas internacionales, que en el modelo general no era significativa, ahora sí lo es. El PIC sigue siendo no significativo. Recuerden que estas 3 variables, generalmente la calidad de representación estaban sobre el 60% en alguna de ellas, y las que no estaban muy cercanos al 60%, eran más del 50%. Sin embargo, el PIC no. Fíjense que en este supuesto sigue siendo no significativo. Veamos entonces ahora el modelo de efectos aleatorios, que precisamente, a diferencia de los efectos fijos, el comportamiento no es controlado, o sea, es de forma aleatoria el comportamiento de las observaciones. En este caso, fíjense que suelen ser significativas las mismas que en el modelo general, que es el tipo de cambio y la tasa de inflación, pero las reservas internacionales vuelve a ser no significativas. Sin embargo, el R cuadrado sí aumentó 17,9%. El PIB sigue siendo no significativo para los 3 modelos. A nivel global, sigue explicando todas las variables explicativas al comportamiento de la variable dependiente. Sin embargo, se procedió a realizar la prueba de Hausman, la cual nos determina cuál de los 2 modelos es más adecuado para trabajar, si es el modelo de efectos aleatorios o el de efectos fijos. Para ello, Hausman propone que la hipótesis nula es el modelo de efectos aleatorios y la hipótesis alternativa es de efectos fijos. Y vamos a ver la decisión en cuanto al p-valor. Si el p-valor es menor al nivel de significancia, en este caso supongamos que sea del 5%, o es decir, un 95% de confianza, si es menor se rechaza la hipótesis nula. En este caso es menor, fíjense, se rechaza la hipótesis nula y nos dice no nos queda otra alternativa que aceptar la hipótesis alterna, es decir, el de los modelos de efectos fijos. Si nos vamos para el modelo de efectos fijos, a pesar de que es un R cuadrado ajustado mucho un poquito menor, es decir, este 16%, que está acá. Acá el valor agregado es que 3 de las variables explicativas son significativas para explicar el comportamiento de la variable dependiente. Sin embargo, este 16% es muy bajo. ¿Y qué concluyo con esto?
que recuerden que el riesgo país no está explicado solamente por las variables económicas, sino por las variables políticas, sociales, entre otras. Y este modelo se recomienda incorporar otro tipo de variables que puedan explicar en mayor proporción el comportamiento del riesgo país. Sin embargo, sí está explicado por las variables económicas que se presentaron en este modelo, pero solo un 16%. Como conclusiones, entonces, tenemos que la minería de datos es una herramienta muy poderosa. Precisamente nos permitió conseguir patrones entre los distintas variables económicas de los 8 países latinoamericanos, que si bien es cierto, se comprobó que no solamente están relacionadas por el tamaño o están clasificadas por el tamaño de su economía, sino que a su vez están intersectadas porque son parte de una misma región y ellas tienen comercio entre unas economías con otras. Al aplicar la técnica de componentes principales, se pudo resumir la dimensionalidad de los datos en 2 componentes que representaron el 60%. Este 60% nos permitió conocer, digamos, algunos clusters que se ilustraron en el análisis de componentes principales, como las economías desde las más grandes, las medianas, las pequeñas, pero adicionalmente nos permitió detectar aquella volatilidad que estaba explicada básicamente por la economía argentina. Por su parte, el algoritmo PAN sugirió que el número de clústeres eran 3 clústeres. No obstante, la alta homogeneidad permitía que los clústeres se cruzaran o intersectaran entre ellos. Al final se determinó que no todos los grupos eran diferentes, sí tenían su particularidad, es decir, su capacidad productiva, unas monedas más estables que otras, unas reservas internacionales más elevadas que otras, mayor capacidad productiva. Pero en sí, esa intersección permitía conocer que las economías se relacionan entre sí, que no están totalmente aisladas. Ese fue el valor agregado que nos aportó la minería de datos. Por otra parte, la técnica de K-Medox detectó aquellos individuos aislados que quedaron fuera de los clústeres o conglomerados definidos. Estos individuos aislados no eran más que, digamos, el efecto de las variables económicas más volátiles en la muestra, que sin duda estuvo explicado por Argentina. Argentina desde finales de 2018 empezó con un problema de depreciación de su moneda importante, que tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional en búsqueda de asistencia crediticia debido a que la moneda estaba perdiendo muchísimo valor. El análisis de componentes principales como el K-Medox fueron técnicas descriptivas complementarias, sin duda. Ya el análisis de componente principal me da una guía de suponer cuántos clústeres podría tener. Yo había identificado 4. Sin embargo, esos 4, cuando se hizo la limpieza a partir del coseno cuadrado, quedaron 3. Y fueron los 3 que coincidieron con el algoritmo PAN. La relación entre la calidad de representación y variables significativas, por supuesto, la calidad de representación me permitió analizar de mejor manera el análisis de regresión del data panel. Y, por supuesto, había una relación entre ellas. Si estaban bien representadas, quería decir que me estaban aportando información relevante para explicar el comportamiento de la variable dependiente, tal como es el caso de las reservas y del tipo de la tasa de inflación. Finalmente, con los datos panel se obtuvo un coeficiente de determinación muy bajo. Sí, lo vimos en la diapositiva anterior, se obtuvo aproximadamente un 16
por ciento de explicación, lo cual resulta ser muy bajo, pero lo que comprueba es que el riesgo país no solamente es explicado por variables económicas, sino se recomienda incorporar en el modelo variables más de política, niveles de corrupción, calidad institucional, entre otras variables que permitan explicar mejor el comportamiento del riesgo país. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien. Saludos.